Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Los amores del pasado de Kerem Bürsin, una historia llena de emociones, fama y corazones rotos. En las noches brillantes de Estambul, donde las luces del Bósforo reflejaban sueños imposibles, había un hombre que siempre lograba atraer todas las miradas: Kerem Bürsin. Su sonrisa parecía esconder secretos y sus ojos contaban historias que nadie conocía por completo. Aunque millones lo admiraban por sus series y películas, muy pocos sabían cómo habían sido realmente sus antiguas historias de amor. Todo comenzó mucho antes de la fama internacional. Kerem era un joven apasionado, lleno de ilusiones, que soñaba con conquistar el mundo de la actuación. Pero en aquellos años también soñaba con encontrar un amor verdadero. Su primera relación importante llegó cuando aún estudiaba actuación. Ella era una chica sencilla, amante de la música y la literatura. Pasaban tardes enteras hablando sobre películas antiguas y caminando por calles tranquilas de Estambul. Aquella relación parecía perfecta. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando Kerem empezó a recibir ofertas para trabajar en televisión, las largas jornadas de grabación comenzaron a separarlos. Las discusiones aparecieron lentamente. Ella sentía que el éxito lo estaba cambiando, mientras él intentaba convencerla de que todo lo hacía por su futuro juntos. Una noche lluviosa, sentados frente al mar, ella tomó su mano y le dijo: "A veces amar también significa dejar ir". Kerem no respondió. Solo observó las olas romper contra las rocas. Sabía que estaba perdiendo algo importante. Aquella despedida marcó profundamente su corazón. Con el paso de los años, la fama de Kerem Bürsin creció rápidamente. Miles de fans seguían cada paso de su vida. Fue entonces cuando conoció a una famosa actriz durante el rodaje de una serie romántica. Desde el primer momento, la química entre ellos era imposible de ocultar. Las cámaras captaban miradas intensas incluso cuando la escena terminaba. Los periodistas comenzaron a hablar de ellos todos los días. Las redes sociales explotaron con fotografías, rumores y mensajes de admiración. La pareja se convirtió en una de las más queridas del espectáculo turco. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Viajes secretos, cenas románticas, mensajes escondidos, flores enviadas a los sets de grabación. Kerem volvía a creer en el amor. Pero la presión mediática era demasiado fuerte. Cada discusión aparecía en revistas. Cada silencio generaba rumores. Poco a poco, la relación comenzó a desgastarse. Ella quería una vida más tranquila. Él seguía enfocado en nuevos proyectos internacionales. Una tarde, después de una entrevista agotadora, discutieron por primera vez frente a los fotógrafos. Aunque intentaron sonreír, el dolor era evidente. Semanas después, confirmaron su separación. Internet se llenó de comentarios tristes.
Muchos fans no podían creer que aquella historia hubiera terminado. Pero para Kerem, lo más difícil no era la atención mediática, sino el vacío emocional que quedó después. Durante meses se refugió en el trabajo. Filmó nuevas escenas, viajó a otros países y evitó hablar de sentimientos. Sin embargo, sus amigos más cercanos sabían que todavía pensaba en ella. En otra etapa de su vida apareció una mujer completamente diferente. No pertenecía al mundo del espectáculo. Era fotógrafa y prefería mantenerse lejos de las cámaras. Se conocieron en un evento artístico y conectaron de inmediato gracias a conversaciones profundas sobre arte, viajes y libertad. Aquella relación fue más tranquila y madura. No había escándalos. No había entrevistas incómodas. Solo momentos simples. Desayunos juntos. Caminatas al amanecer. Películas antiguas los domingos. Por primera vez en mucho tiempo, Kerem Bürsin parecía realmente en paz. Pero el destino volvió a jugar con sus emociones. Un importante proyecto internacional obligó a Kerem a pasar meses lejos de Turquía. La distancia comenzó a enfriar lentamente la relación. Aunque intentaron mantener el amor vivo con llamadas y mensajes, ambos entendieron que sus caminos empezaban a separarse. La despedida fue silenciosa, sin escándalos, sin lágrimas públicas, solo dos personas aceptando que a veces el amor no basta. Con los años, Kerem aprendió que cada relación deja una huella distinta. Algunas enseñan pasión, otras paciencia, y algunas simplemente enseñan a sanar. Hoy, millones de personas siguen interesados en su vida sentimental. Cada aparición pública genera rumores sobre nuevas relaciones. Pero quienes observan atentamente a Kerem Bürsin notan algo diferente en él, una mezcla de nostalgia y madurez. Quizás porque entendió que el verdadero amor no siempre permanece para siempre. A veces llega para cambiarte, para enseñarte, para romperte, y después, para convertirte en alguien más fuerte. Mientras las luces de Estambul continúan brillando sobre el Bósforo, Kerem sigue caminando entre sueños, recuerdos y nuevos comienzos. Y aunque el público conozca muchas versiones de sus romances, solo él sabe cuáles fueron realmente las historias que marcaron su corazón para siempre. Los antiguos amores de Kerem Bürsin. Una historia de pasión, fama y recuerdos imposibles de olvidar. La lluvia caía lentamente sobre las calles iluminadas de Estambul. El viento del Bósforo movía las hojas de los árboles mientras cientos de personas caminaban apresuradas bajo paraguas negros. Pero en medio de aquella ciudad llena de historias, había un hombre que parecía esconder una tristeza silenciosa detrás de su sonrisa perfecta, Kerem Bürsin. El público lo conocía como una estrella internacional. Un actor exitoso. Un hombre admirado por millones. Pero detrás de las cámaras existía otra versión de Kerem, una que pocas personas conocían realmente. La historia de sus antiguos amores comenzó muchos años antes de la fama, cuando todavía era un joven soñador que intentaba encontrar su lugar en el mundo. El primer amor, antes de las alfombras rojas, antes de las entrevistas y antes de los fotógrafos. Kerem conoció a una chica llamada Elif en una pequeña cafetería cerca de la universidad.
Ella tenía una sonrisa tranquila y ojos llenos de curiosidad. Le gustaba leer novelas antiguas y escuchar música clásica mientras dibujaba en pequeños cuadernos. Kerem quedó fascinado desde el primer momento. Cada tarde inventaba excusas para verla. A veces llevaba café, otras veces simplemente caminaba junto a ella por las calles antiguas de Estambul. Aquellos días parecían eternos. Hablaban sobre sueños, sobre películas, sobre el futuro. Algún día serás famoso, le decía ella riendo. Kerem sonreía. Si eso pasa, prometo no olvidarte nunca. Pero el destino tenía otros planes. Cuando comenzaron las primeras audiciones importantes, la vida de Kerem cambió rápidamente. Las largas horas de trabajo comenzaron a alejarlo de Elif. Las llamadas se hicieron más cortas. Las citas más escasas. Los silencios más largos. Hasta que una noche, frente al mar, ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Ya no estás aquí conmigo». Kerem intentó explicarle que todo aquello era por su futuro. Pero en el fondo sabía que estaba perdiéndola. Aquella fue la primera vez que sintió el dolor de un corazón roto. La actriz que cambió su vida. Años después, Kerem Bürsin era una estrella reconocida en Turquía. Las cámaras lo seguían constantemente y las revistas hablaban de él todos los días. Fue entonces cuando conoció a una famosa actriz durante el rodaje de una serie romántica. Desde la primera escena, la conexión entre ellos fue evidente. Las miradas parecían reales. Las sonrisas no necesitaban actuación. La química era imposible de ignorar. El director incluso bromeaba diciendo: «Ustedes no necesitan ensayar escenas románticas». Pronto comenzaron los rumores. Los fans analizaban cada fotografía, cada entrevista, cada gesto. Y finalmente, el romance salió a la luz. Turquía entera hablaba de ellos. Se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas. Las revistas mostraban imágenes de cenas románticas, vacaciones secretas y abrazos llenos de ternura. Parecían vivir un verdadero cuento de hadas. Pero la fama puede ser cruel. Cada discusión aparecía en Internet. Cada rumor crecía como un incendio. Cada silencio era interpretado como una crisis. La presión comenzó a destruir lentamente aquello que alguna vez fue hermoso. Kerem intentaba proteger la relación, pero la intensidad del mundo del espectáculo los consumía poco a poco. Hasta que un día ocurrió lo inevitable. La separación fue confirmada. Los titulares explotaron. El amor terminó. La pareja más querida se separa. Corazones rotos en el mundo del espectáculo. Pero nadie sabía cuánto dolor escondía realmente aquella despedida. Durante semanas Kerem evitó entrevistas. Se refugió en el trabajo. Intentó fingir que estaba bien. Aunque por dentro sentía un vacío enorme. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.